Me encuentro con el señor Mauricio Meyer, quien, bueno, realmente es una persona muy conocida en este país entero porque, bueno, tiene algo que nos va a comentar por qué razón es tan conocido en este país. Y por supuesto, la parte central es de que vamos a conversar acerca de este análisis postelectoral, lo que ha sucedido el día de ayer, 4 de febrero, que bueno, realmente ha sido un hecho histórico en este país. Gracias, señor Meyer, por estar conmigo y espero pues de que también usted disfrute como yo lo disfruto. Para mí realmente es un privilegio estar con usted. ¿Quién es el señor Meyer para todos aquellos que pues de alguna manera no saben, algunos muchachos salvadoreños que viven en los Estados Unidos y que no tienen esa referencia pues de personas tan importantes como usted? ¿Quién es el señor Mauricio Meyer? Bueno, mire, yo soy un salvadoreño que estudió en el país. Me gradué de la Universidad Nacional en el año 1968 como ingeniero químico. En el año 1969 la Embajada Americana me dio una beca Fulbright. Me fui a estudiar a la Universidad de Texas en Austin una maestría en físico-química. De ahí pasé a la Universidad de Kentucky en Lexington a sacar un PhD en termodinámica. Volví a El Salvador, abrí la Escuela de Ingeniería Química en la UCA, fui profesor universitario 2 años en Estados Unidos y luego aquí en la Universidad Nacional. Luego de un tiempo decidí dejar la docencia, pasé como ingeniero en jefe de control de calidad de la empresa Texas Instruments y de ahí pasé a IBM y a 2 compañías farmacéuticas de las cuales fui gerente para toda Latinoamérica. En los últimos años fue una fusión de 3 empresas alemanas que ahora se llaman SILAG, porque era Janssen, Johnson Johnson, Gedeon Richter. Y ya cuando tenía yo 31 años, que parece que con todo esto tenía ya muchos años, decidí independizarme y fundé en El Salvador una compañía de comunicaciones conocida como Omnivideo primero y luego en Omni Corporación. Esa es una empresa que ha trabajado durante casi 40 años en el país, produciendo jingles publicitarios, comerciales de televisión, audiovisuales. Tuvimos en una época una alianza estratégica con la Telecorporación salvadoreña, cuando Boris Ezersky todavía vivía. Y de un tiempo para acá, pues consideré yo que ya había trabajado suficiente. Y pues ahora me dedico nada más a lo que debemos de dedicarnos todos, y es a vivir sin ninguna preocupación, a descansar porque tenemos el derecho a descansar y ser observador de lo que está pasando en el país. Me hablaba fuera de cámaras, señor Mauricio, que usted ha tenido un paso muy exitoso en los Estados Unidos, sobre todo en el campo académico. Hábleme de ese recorrido que usted tuvo en las diferentes universidades y bueno, un poco de su currículum académico. No lo conocen. Para mí ha sido realmente una sorpresa muy agradable, pues todos. Bueno, no, la realidad es que una de las razones de obtener una beca Fulbright fue por la aplicación que usted puede tener en el país. Tiene que ser propuesto para poder acceder a ella. Fue difícil porque estudiar en una universidad americana está bajado fuertemente en tener las capacidades y poder hablar bien el idioma. Temprano hablábamos de que el poder hablar bien un idioma es lo que hace la diferencia para alguien que vive fuera del país y no necesariamente en los Estados Unidos, cualquier idioma, en italiano, en francés, en alemán, en lo que sea. Por eso es que la preparación académica es necesaria, pero también la preparación de conocimientos generales, de conocer lo que es la vida, relacionarse con la gente, manejar un buen vocabulario, no estar ensimismado solamente dentro de lo que uno cree que conoce. No, la vida es relaciones humanas. Todos los días usted tiene que aprender de otras personas. Eso sí, se aprende de las personas que son superiores a uno intelectualmente, porque de los que están abajo de su nivel intelectual, ¿qué puede usted aprender? ¿Verdad? Por eso es que yo a la gente joven, y últimamente he tenido mucha relación en el país con mucha gente joven en los call centers, porque de alguna manera son muchachos jóvenes que manejan de alguna forma el idioma. En El Salvador
Los call centers tienen básicamente 4 idiomas en donde se trabaja: el portugués, el francés, el alemán y el inglés, ¿verdad? Pero el problema es que los muchachos manejan el idioma, pero padecen mucho de las relaciones sociales. Y las relaciones sociales son las que a usted le ayudan a poderse desarrollar como persona. Y eso es lo que yo traté cuando estudié en los Estados Unidos, de conocer verdaderamente lo que es integrarse dentro de una comunidad universitaria o dentro de una sociedad, ¿verdad? Porque uno de los errores que muchos cometen cuando viven fuera de su país es nada más asociarse con los coterráneos. Y entonces de un coterráneo usted no puede aprender mucho. Tiene que mezclarse con la sociedad en la que usted vive para poder comprender el por qué la gente se comporta de esa manera. Bueno, vamos ahora a donde la papa quema. El tema central de esta conversación, porque sé de que usted maneja muy bien estos temas. Ya usted me di cuenta que tiene unos videos fabulosos, una página fabulosa, que a usted lo llaman por diferentes medios nacionales y a lo mejor medios internacionales para conocer qué está sucediendo en El Salvador. Las elecciones. ¿Podría usted dar un enfoque, un análisis de lo que ha sucedido el día de ayer? Que, bueno, yo creo que ha sido un hecho histórico por varias razones. Dando el marco de referencia, el tema de la reelección controversial, el tema de la reducción de los diputados, ¿verdad? De 84 a 60, el tema de que vamos a tener en el tema de la reducción también de municipalidades en todo el país. En fin, por una serie de detalles y también incluyendo que es de mi importancia conocer pues la referencia que se puede hacer sobre el voto en el exterior, la participación de los salvadoreños de esos millones que vemos, ¿verdad? Ya somos más de 2 millones, casi 3 millones en los Estados Unidos y que estamos incidiendo políticamente en este país. ¿Qué pasó el día de ayer, señor Meyer? Mire, el análisis de la situación que vive ahora El Salvador es muy sencilla. Primero, la elección del presidente Bukele ha sido quizás la más irregular, la más inconstitucional, que todos estamos conscientes de ello. La comunidad internacional está tan consciente de ello que hace aproximadamente 2 horas, y estamos hablando hoy que es 5 de febrero del 2024, Alemania es el primer país que no reconoce a Nayib Bukele como presidente y le está sugiriendo a la comunidad europea que no lo reconozca por la violación de los derechos humanos y porque la elección ha sido muy irregular. Eso pone al país en una situación muy difícil. Segundo, en El Salvador lo que sucedió el 4 de febrero es que a mí la palabra diáspora no me gusta, porque es una palabra que usted sabe etimológicamente lo que es una diáspora. No. Y además casi siempre en el país cuando se habla de eso piensan que solamente existe en los Estados Unidos, pero tenemos salvadoreños viviendo en todo el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que la mayor cantidad de personas está en los Estados Unidos. Esa votación del día de ayer, tecnológicamente, con pasaportes con DUIs vencidos, cualquiera pudo haber votado y no ha habido ningún control. Pero yo creo que el gobierno quería asegurarse con la votación del día de ayer la reelección masiva del presidente Bukele. ¿Por qué? Porque el voto de los salvadoreños en el exterior solamente tenía 2 fines. Uno, que todos esos votos fueran para la candidatura presidencial. Por eso al día de hoy la votación presidencial de Bukele anda por el 1,5 millones de votos, va a llegar a 2 millones, lo cual es realmente algo impensable. Es una cosa que habría que analizarla muy despacio. Pero segundo, todos los votos del exterior venían para San Salvador, para asegurarse ellos de los 16 diputados de San Salvador. ¿Qué significa eso? Que todos los que viven en el exterior, que tendrían simpatía por candidatos a diputados en cualquier departamento que no fuera San Salvador, su voto no se va a ver reflejado en ese lugar porque la Asamblea decidió que todos los votos del exterior son para San Salvador.
Ya desde ahí la cosa está mal. Ahora, ¿qué sucedió ayer? Lo que todo el mundo sabía que iba a suceder. Es como la gente fue a votar por Nayib Bukele y no le interesó que ese voto fuera inconstitucional, porque no existe conciencia de lo que es verdaderamente una posición de justicia, una posición de constitución, nada. Salvador vota porque sienten que tenían que votar por él. Ahora, a mí lo que me preocupa es que si en estos últimos 3 años Bukele ha hecho lo que ha querido al disolver toda la democracia en el país, ¿qué nos espera en los próximos 3 años? No digamos 5, porque los próximos 3 años son los que la Asamblea Legislativa va a manejar los caprichos del presidente. Pero yo le podría decir a usted que lo que tenemos que ver a corto plazo es muy fácil de entenderlo. En El Salvador lo primero que viene es una subida de impuestos en el IVA. El IVA va a tener que subir de un 13 a un 15% mínimo. El Fondo Monetario Internacional va a obligar al país a subir el IVA. Pero viene lo que vamos a llamar, lo que todavía no han podido implementar, que es el movimiento con el Bitcoin. El Bitcoin va a ser la moneda virtual que El Salvador va a tener que utilizar porque ya no tenemos divisas y porque ya no hay dinero de a dónde seguir manteniendo este país. Eso significa que a los empleados del gobierno y posteriormente de la empresa privada se les va a pagar con moneda digital. Un dinero que es totalmente etéreo y que pues es falso. Pero la gente no sabe lo que sucedió ayer. La gente está viviendo una fiesta como viven las personas aquellas que se desvelan después de una fiesta y al día siguiente se dan cuenta que la goma social empieza a afectarles. Es preocupante porque estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, no para nosotros que ya tenemos cierta edad, no, el problema es para la gente joven. Pero imagínese usted la economía de El Salvador, ¿en qué está basada? En los 8.000 millones de dólares de remesas familiares, cuando el presupuesto del país es 9.500 millones de dólares. 1.500 millones que se van a prestar y 8.000 millones de las remesas familiares. En eso está pensando Bukele para poder seguir con este país. El régimen de excepción, yo dudo que lo vayan a quitar a corto plazo. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener control en donde nadie pueda protestar nada. Haciendo un resumen de ese discurso tan importante que fue el día de ayer por la noche yo fui al centro histórico, habían puntos que quedaron bien claros, claritos ahí, ¿no? Esa como ponencia, diciéndolo así, de que escuché yo un discurso muy confrontativo. ¿Cómo vio usted las partes más claves de ese discurso el día de ayer? Si lo ha escuchado, me imagino que sí, que todos los salvadoreños que queremos a este país hemos estado pendientes de eso, ¿no? Rechaza él diría yo, la intervención foránea. Claramente se refirió al tema de España, de la Unión Europea, de la ONU y todos esos elementos. Conste que quiero decirle a todos mis amigos de que no estoy rechazando pues ese discurso, sino que lo que yo escuché es lo que yo quiero que nosotros, escuchar de usted, ¿no? Decirles, no se metan aquí, ¿verdad? Esta no es una finca, no es propiedad de ustedes. ¿Cómo ve usted esa parte, ilustrativa dentro de ese discurso? Al momento de asumir el segundo periodo, porque eso fue clave el día de ayer. ¿Cómo podemos resumir ese discurso, las partes más claves que estuvieron por ahí? Bueno, es que la historia nos dice a todos nosotros lo que sucede con personas que tienen una personalidad como la de Nayib Bukele. Adolfo Hitler, Benito Mussolini,
Si nos vamos a la historia incluso de los reyes católicos, de los reyes ingleses, todos llegan a un momento en el orden porque creen que ya lo tienen todo hecho. El Salvador es un país que no puede ser una isla. No podemos estar nosotros, no tenemos la capacidad para poder generar nada. El ejemplo que tenemos es que las exportaciones nuestras tienen un déficit tan grande que todavía va a crecer más. Estamos sin de lo que producimos. Él está en una posición en la cual cree que somos un país superpotencia y que nadie nos tiene que ayudar. Yo lo que quiero ver es en los próximos meses, antes de que él asuma nuevamente la presidencia, cuál va a ser el comportamiento de los países para reconocer su gane. Los americanos dijeron que iban a esperar los resultados para decir si estuvieron o no de acuerdo con lo que sucedió el día de ayer. Mensajes, ese tipo de actitudes ante una gran cantidad de gentes que obviamente son personas que a usted lo respaldan, cuando usted no tiene la solidez mental para entender qué está sucediendo, es cuando se desbordan los ánimos, ¿verdad? Pero el tiempo nos ha enseñado a los que ya tenemos cierta edad que esas actitudes tarde o temprano pasan factura, ¿verdad? Además hay una cuestión que no hay que dejar de olvidar, y es que cuando usted ya llega al tope, ya no puede seguir subiendo, tiene que empezar a bajar. Y la gente en los próximos 6 meses se va a dar cuenta del error que cometieron el día de ayer, por un concepto sin análisis, sino que sencillamente por puro impulso, porque queríamos hacerlo, porque queríamos votar, pero sin ningún tipo de análisis. ¿Cómo es posible elegir 60 diputados cuando usted no sabe ni quiénes son? Ir a una campaña política en donde por ley usted tenía que darle una deuda electoral a los partidos y no se las dio. ¿Cómo puede ir usted como candidato presidencial cuando la Constitución dice que no puede ser candidato presidencial? No puede admitir que el vicepresidente Ulloa diga que están deshaciendo una democracia que nunca existió porque van a hacer la de ellos. Y la gente lo está aceptando sin ningún análisis. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los canales de televisión locales, las estaciones de radio locales, yo a todos estos periodistas que están de esa parte, les llamo los periodistas prepago, porque miren, ¿cómo descubrir que un periodista es prepago? Muy sencillo. Cuando un periodista viene y dice, en este momento entra el señor ministro con su esposa, perfecto. Pero si ese periodista dice, en este momento entra el señor ministro, que es de lo mejor que este país ha tenido, y viene con su esposa con un vestido que solamente en Europa se lo hacen y tienen una familia preciosa y todo, ese es un periodista prepago, ¿verdad? Y aquí en El Salvador, desafortunadamente, no tenemos ya un periodismo. Los canales de televisión, a los cuales yo respeté por mucho tiempo, ahora han caído en eso, pero han caído por temor a que se les cancele su frecuencia. Porque sé que se tiene que ir y bueno, todos nos tenemos que ir. Pero es de mi interés. Brevemente, el futuro de estos partidos minoritarios han quedado pues en la lona, como podríamos decir, bueno, en el lenguaje popular, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los partidos minoritarios que hoy son el Frente, Arena y todos estos que tengo entendido que son 10 partidos en total? Bueno, porque incluso hasta Ghana ha recibido pues una dosis de esa derrota, ¿no? El futuro de los partidos estos minoritarios, y si usted me podría enumerar cuáles han sido los 3 peores errores de este gobierno en la actualidad. Bueno, mire, en lo que se refiere a los partidos pequeños, hay un error que no hay que cometerlo. Todo el mundo dice que los partidos van a desaparecer y eso no va a suceder. Le voy a decir por qué.
Un partido político desaparece cuando no logra un diputado en la asamblea o no logra 50.000 votos. Difícilmente Arena tiene más de 50.000 votos, no importa que no tengan diputados, pero si tiene 50.000 votos arriba, no va a desaparecer como partido. El FMLN tiene arriba de 50.000 votos, Gana tiene arriba de 50.000 votos, el PCN tiene arriba de 50.000 votos. Los partidos que posiblemente no lleguen a 50.000 votos y no tengan diputados son Vamos, Nuestro Tiempo, Fuerza Patriótica Salvadoreña, Fuerza Solidaria y Cambio Democrático. Pero los demás partidos van a sobrevivir. Ahora, ¿qué va a suceder con esos partidos cuando vamos a tener un partido único, igual que el PRI en México, llamado Nuevas Ideas? La única manera en la cual esos partidos pudieran tener una actitud es un cambio de conformación de liderazgos, posiblemente algunos de cambio de nombres, como sucedió en España hace mucho tiempo, cuando el Partido Comunista se convierte en el Partido Social Obrero Español o el Partido Popular Español. Entonces, eso podría ser un cambio de imagen. Ahora, los tres problemas básicos de este gobierno han sido olvidarse de la educación. Está claro que la educación la hicieron a un lado, nunca reconstruyeron las escuelas, nunca mejoraron los salarios de los profesores. La educación de este país cayó, bueno, hace poco acaba de haber un índice latinoamericano donde El Salvador aparece casi en último lugar en lo que se refiere a la preparación académica de los salvadoreños. Esa es una cosa. La salud en el país está muy baja, no existen medicamentos, no hay atención, todo lo que hemos visto es pura película nada más, pero en el fondo no hay nada. Y tercero, la parte de la economía en donde el salvadoreño promedio ahora, con ese salario mínimo que existe, difícilmente sobrevive. Ahora, ¿cuál es el fenómeno del por qué pagan 250, 1.200, 1.000 para ir a ver a Messi, para ir a ver a Luis Miguel? Porque los que tienen la culpa son los que mandan las remesas y los que reciben las remesas acá, como es gratis, como usted le está regalando la plata, no la están invirtiendo en lo que deben de invertir, lo que es en su educación, en su salud y en su economía. Están utilizando esas remesas para ir a divertirse. Y usted sabe que El Salvador se ha convertido en uno de los países más caros de Latinoamérica en alimentación, en hospedaje, en todo. Este es un país que se está volviendo difícil para la gente joven. ¿Cómo una pareja puede conseguir un apartamento, una casa, obtener un vehículo, obtener un buen trabajo? Ese es el problema. ¿Qué significa eso? Hasta que las personas que viven fuera del país no se den cuenta que sus familiares están usando inteligentemente sus remesas, vamos a seguir teniendo eso. Están sufriendo allá para poder mandar un dinero para que su familia disfrute acá, a Luis Miguel, a Messi y a Alejandro Fernández. Si los que viven fuera condicionan a sus familiares que ese dinero lo ocupen para que sus hijos estudien en una mejor universidad, para que tengan una buena vivienda, las cosas pueden cambiar. Pero si siguen recibiendo, como dice aquel viejo dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, ese sacrificio de los salvadoreños en el exterior no lo están apreciando los salvadoreños localmente, lo están gastando porque todo es gratis, ¿verdad? Entonces, en eso sí hay que tener un poco de cuidado porque hasta cuándo puede durar esas remesas familiares. Porque seamos sinceros, ¿cuántos salvadoreños que viven en el exterior van a venir al país a invertir? Si las segundas y terceras generaciones de salvadoreños viviendo allá ya tienen su vida hecha allá, sus hijos, sus nietos, ¿qué van a venir a hacer acá? Y si se vienen para acá, ya no tendríamos remesas. Entonces la economía todavía sufriría mucho más. Dos preguntas más para terminar. Son realmente de esas preguntas que uno se saca de la manga. Okay. Aciertos que ha tenido este gobierno. Me imagino yo que algo ha hecho bien también, ¿no? Porque, bueno, ahí están las pruebas. La mayoría dijo, lo queremos. Incluso yo he escuchado que digan, lo queremos para toda la vida.
Entonces, ¿cuáles sí existen, de acuerdo a su opinión, el acierto mayor, el mediano, el menor, etcétera? ¿Cuáles son esos aciertos? Y bueno, la última, ¿hacia dónde se dirige El Salvador de aquí a 5 años? Mire, la gente siente que el acierto mayor es la seguridad ciudadana, pero el día que usted deje de sacar el ejército a la calle y deje de sacar la PNC a la calle y quite el régimen de excepción, eso ya no va a existir. Porque como no hay información, ya ayer ya no hablaban que eran 70,000 los presos, son menos. En esa cárcel no caben 70,000 personas, caben 40,000. Entonces estamos llenos de muchas mentiras, pero la gente entiende que el régimen de excepción ha funcionado. Pero el día que quiten a la policía y al ejército, no es que vayan nuevamente las maras a tomarse esto, pero va a volver la inseguridad, ya no como antes, sino que los robos, los autosecuestros, muchos problemas. Ese yo no lo tomaría como un acierto, porque si fuera un acierto después de 2 años, usted no tiene por qué mantener el régimen de excepción. Segundo, ¿qué desarrollo económico ha tenido este país? Ninguno. Si la crisis que tuvimos durante 8 días, si no hubieran venido las verduras de Guatemala, este país estaba ahogando. Tercero, no existe un funcionario de gobierno que tenga boca propia. Todo está sujeto a lo que el presidente piensa y el que el presidente ordena. Y había una crítica de que todos se arroparon bajo la figura del presidente. Era la única manera que podían ganar el día de ayer. La sombría de Nayib Bukele cubría a toda la mediocridad de los 60 diputados que ahora vamos a tener en los próximos 3 años. Pero a mí lo que me preocupa es que se han encargado de deshacer una cantidad de instituciones que de alguna manera funcionaban en el concepto de que los corruptos eran los anteriores, pero los niveles de corrupción que hay en este país en este momento son grandes. Lo que pasa es que como no hay información, es difícil poder saber a dónde, pero se siente. Ahora, aciertos, me cuesta mucho decir estos son los grandes aciertos. ¿Por qué? Porque hasta cuando la pandemia estuvo llena de mentiras, ¿verdad? Pero no hay manera de comprobarlo porque todo tiene 7 años de protección de información, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo en un país en donde el salvadoreño tiene un grave problema y se lo voy a decir como yo lo he definido siempre. Por eso algunas veces que yo lo dije a muchas personas no les cayó en gracia lo que dije, pero lo creo mucho. El salvadoreño tiene 3 características básicas. Primera característica, es bayunco por naturaleza. Las bayuncadas más grandes les encanta. Segundo, es novelero. O sea que de las bayuncadas se aburren rápido. Por eso es que usted se da cuenta que cada 15 días hay que estarles poniendo una cosa distinta. Pero tienen un grave defecto. Son mentirosos por naturaleza. Mienten por gusto. No tienen necesidad de mentir, pero mienten por gusto. Cuando usted conoce esas 3 características, ser publicista es fácil, porque utiliza esos conceptos para hacer publicidad. Bueno, señor Meyer, le agradezco muchísimo, he disfrutado esta conversación. Me encantaría pasar con usted unas 5, 6 horas, 7 horas y, por supuesto, pues conocer todo eso que usted pues tiene como referencia dentro de la política nacional, que es el tema central que me trae a mí aquí, ¿no? He venido a cubrir las elecciones y esto, amigos y amigas, es una especie de análisis postelectoral. Los invito para que vamos a hacer una segunda, claro, mi asistente me está indicando ahí. Bueno, les digo, vamos a continuar con unas 2 o 3 entrevistas más para tener el pulso postelectoral de lo que sucedió ayer, que sigue siendo histórica independientemente de los resultados. Menos diputados, un partido único, ya no va a existir la referencia de decir son los mismos de siempre, porque ellos son los que quedan. Histórica por el tema de la reelección, histórica porque también, bueno, el voto en el exterior, que fue bastante.
que puede entrar también en un análisis porque pues los números, pues de acuerdo a la cantidad de salvadoreños que estamos en Estados Unidos, pues como que no hay un porcentaje por ahí tan grande que se puede decir, ¿no? Escuchaba yo que había como 126,000 votantes, el último número que obtuve, me parece que a lo mejor puede llegar, pero creo que no llega ni al 10%. Pero bueno, lo importante es de que estamos aquí en San Salvador, saludándolos con mucho cariño, respeto, pidiéndoles de que se suscriban a nuestro canal, que sigan nuestra programación y por supuesto que todos juntos empujemos el carrito de El Salvador, porque al final del día todos somos salvadoreños. Seguimos en contacto.